El eco de los aplausos llenaba el majestuoso Cine París, en pleno corazón de la Ciudad de México. Era 1960 y el estreno de Corazón de Charro prometía romper todos los récords. Los focos iluminaban el rostro de Jorge Negrete en los carteles y los murmullos del público se mezclaban con el perfume de las damas y el humo de los caballeros. Entre bastidores, un silencio tenso. El director, Ernesto Dávila, observaba el proyector con el ceño fruncido. Sabía lo que venía. Había decidido cortar la escena más emotiva de la película, aquella en la que Negrete, interpretando a un ranchero herido, confesaba su amor frente a una multitud. «Es demasiado teatral», dijo Ernesto a su asistente. «El público moderno quiere algo más frío, más real». Lo que no imaginaba era que ese corte se convertiría en su peor error. Cuando la función comenzó, los aplausos estallaron. El público reía, lloraba, suspiraba. Pero cuando llegó el clímax, algo faltaba. La secuencia final se desvaneció abruptamente, dejando un silencio incómodo. Una mujer del público gritó: «¡Falta la escena del rancho! ¡No la pasaron!». Otro hombre se levantó indignado: «¡Esa era la mejor parte! ¡Queremos verla!». El murmullo creció, se transformó en clamor: «¡Negrete! ¡Negrete! ¡Negrete!». En la cabina, Ernesto empalideció. El operador lo miró nervioso. «Señor, ¿reponemos el rollo?». «No», respondió el director intentando mantener la calma. «Es mi decisión artística». Pero las voces no se callaron. Desde el fondo del teatro, un hombre con sombrero gritó: «El pueblo no necesita arte frío, necesita verdad». Negrete, sentado discretamente entre el público, sintió un nudo en la garganta. A su lado, una niña le tomó la mano sin saber quién era. «Señor, ¿por qué todos gritan su nombre?». Él sonrió con humildad. «Porque lo que uno siente, hija, no se puede cortar». El caos en el Cine París se volvió incontrolable. Los espectadores golpeaban el suelo con los pies, exigiendo la escena perdida. Algunos gritaban el nombre de Jorge Negrete como si esperaran que apareciera de entre las sombras. El director Ernesto Dávila, escondido tras el telón, no podía creer lo que veía. Su obra modernizada había sido rechazada por completo. Negrete, aún en el anonimato, observaba la agitación con los ojos serenos. La cámara de su memoria grababa cada gesto, cada voz. Aquella no era una simple molestia del público, era una protesta del alma mexicana contra el olvido de su identidad. «Esto no es por mí», murmuró, «es por lo que representamos». Afuera, los reporteros se agolpaban frente a las puertas del cine. «Escándalo en el estreno», decían los titulares improvisados. Algunos fotógrafos lograron colarse y captar las caras del público, levantando programas y boletos como si fueran banderas. La ciudad hablaba de eso, de la escena perdida que nadie había visto, pero todos sentían que les pertenecía. En su camerino, el director recibió la visita del productor, un hombre robusto con bigote perfectamente recortado. «Ernesto, tienes que entender algo», dijo, dejando caer el sombrero sobre la mesa. «Este país no olvida a los suyos. Si cortas a Negrete, cortas el corazón del público. No podemos seguir haciendo cine con sentimentalismo, Ricardo. El mundo cambia. Tal vez, pero el alma del pueblo no». Mientras tanto, Negrete salió discretamente por una puerta lateral, cruzando la alameda central bajo la luz de los faroles. Cada paso resonaba en el silencio húmedo de la noche. La lluvia comenzaba a caer fina, como una caricia sobre su sombrero negro. En su mente repasaba la escena eliminada, su voz quebrándose al confesar amor, su mirada llena de nostalgia frente a la cámara. No era solo actuación, era verdad. Cerca del Palacio de Bellas Artes, una pareja lo reconoció. «Don Jorge, usted sí estaba ahí», gritó el hombre empapado.
Negrete se detuvo. Estuve, sí, pero parece que no lo suficiente. La mujer se acercó y, con timidez, le dijo: esa escena nos pertenece, señor. Todos la esperábamos. Él sonrió, con una mezcla de melancolía y gratitud. Entonces haremos algo, respondió, mirando hacia el cielo. Si el director no quiere mostrarla, la cantaré donde todos puedan oírla. Al día siguiente, la prensa lo buscaba en todas partes. Pero Negrete tenía otro plan. En lugar de entrevistas o declaraciones, pidió permiso para cantar en la plaza frente al Cine París. No era un acto de rebeldía, sino de respeto. Por esa escena que cortaron, anunció. Y cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, su voz retumbó por el centro histórico con una fuerza que ningún proyector podría igualar. Miles se reunieron para escucharlo. El aire olía a tierra mojada y emoción contenida. Las notas de México lindo y querido se elevaron sobre los edificios antiguos como un reclamo de justicia poética. Los balcones se llenaron, las luces se encendieron y algunos lloraron sin saber por qué. Jorge cerró los ojos y dejó que su voz hiciera lo que el cine no había permitido: tocar corazones. 2 días después, el Cine París volvió a abrir sus puertas. Pero esta vez, la multitud no iba a ver una película, iban a ver justicia. Desde temprano, filas interminables de personas se extendían por la avenida Juárez. Algunos llevaban carteles con el rostro de Jorge Negrete, otros entonaban fragmentos de sus canciones. La voz del pueblo se había vuelto más fuerte que la del propio director. Dentro del cine, Ernesto Dávila caminaba de un lado a otro, visiblemente agotado. «No puedo proyectar una escena que no existe», murmuraba, intentando convencer al productor. «Tú decidiste cortarla», respondió Ricardo tajante, «pero aún la tenemos en el negativo original». Ernesto lo miró incrédulo. «¿Guardaste la copia?» «No solo la guardé, el laboratorio la restauró. Y esta noche se proyectará». El director se desplomó en una butaca. Por primera vez en su carrera, comprendió que había intentado modernizar lo que nunca necesitó cambio: la emoción humana. Esa tarde, los periódicos titulaban: «El pueblo exige ver la escena perdida de Negrete». Los locutores de radio anunciaban el reestreno con voz vibrante. En cantinas y plazas, todos hablaban de lo mismo. México entero parecía detenerse. Cuando llegó el anochecer, Negrete apareció frente al cine, vestido de charro. No había cámaras ni guardaespaldas, solo su presencia imponente y su mirada tranquila. Al verlo, el público rompió en aplausos. Los niños se subían a los hombros de sus padres. Las mujeres agitaban pañuelos blancos. El productor abrió paso entre la multitud. «Don Jorge, la copia está lista. Si usted lo aprueba, se proyecta». «No necesito aprobar nada, compadre», dijo Negrete con una sonrisa. «Solo quiero sentarme entre la gente, como uno más». El proyector rugió. En la pantalla, la luz reveló la escena censurada. Un amanecer en los llanos, Negrete de pie, sangrando del alma, cantando frente al horizonte. Su voz llenó la sala con una verdad que ninguna tijera podía cortar. El público se puso de pie. Algunos aplaudían, otros lloraban. Un joven gritó: «Por esto amamos el cine mexicano». En la cabina, el director observaba en silencio. Aquella multitud lo había hecho comprender algo que ninguna escuela de cine enseñaba: el arte no es para los críticos, sino para los corazones. Negrete, sentado en la penumbra, escuchaba su propia voz en la pantalla. Un hombre a su lado le dijo con lágrimas en los ojos: «Usted nos devolvió algo que creíamos perdido». Y él respondió con calma: «No lo devolví yo, lo devolvieron ustedes». Al terminar la proyección, el público coreó su nombre una y otra vez. Las luces se encendieron y entre aplausos interminables, Negrete se levantó, inclinó el sombrero y dijo:
Gracias por no dejar que el silencio ganara. ¿Y tú? ¿Crees que el público tiene el poder de cambiar la historia? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia apenas comienza. La noticia se extendió por todo México. Los periódicos, las estaciones de radio y hasta los cafés de provincia hablaban del regreso de la escena perdida. Los titulares eran contundentes. El público venció al director. Negrete emocionó al país. Lo que comenzó como un reclamo se había convertido en un símbolo nacional. Jorge Negrete no buscaba fama. Había vivido suficientes glorias como para saber que los aplausos se apagan con el tiempo. Pero aquella noche, al ver las caras de la gente, comprendió algo profundo. Su arte no pertenecía a las pantallas, sino al corazón del pueblo. El productor Ricardo lo visitó en su casa de la colonia Roma. «Jorge, te confieso algo», dijo, dejando su sombrero sobre la mesa. Esa escena no era solo una parte de la película, era el alma del film. Negrete lo miró con serenidad. A veces, Ricardo, olvidamos que el cine también es una promesa. Cuando la gente paga un boleto, no busca perfección. Busca sentir. Mientras tanto, Ernesto Dávila, el director, enfrentaba una tormenta. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, críticos y colegas pedían su versión. Pero él había guardado silencio. Aquella noche decidió visitar el Cine París por última vez. El edificio aún olía a incienso y perfume. En el vestíbulo, una empleada barría los restos de confeti y flores. «¿Usted es el director?», preguntó ella reconociéndolo. «Lo fui», respondió él con un hilo de voz. «Entonces debería saber, la gente lloró de verdad cuando volvió esa escena». Ernesto salió al patio del cine y se sentó en una banca, mirando las marquesinas apagadas. Recordó su arrogancia, sus palabras. «El público quiere algo más frío», y sintió vergüenza. «Tenías razón, Negrete. El alma no se corta con tijeras», susurró. Días después, los estudios decidieron relanzar Corazón de Charro con la escena restaurada. Las filas se extendían por cuadras enteras y la película rompió récords en taquilla. Pero lo que realmente conmovía era lo que pasaba dentro de las salas. Cada vez que Negrete aparecía en esa secuencia, el público se levantaba espontáneamente a aplaudir. En una función especial, Ernesto fue invitado. Subió al escenario después de los créditos y frente a todos tomó el micrófono. «Hace una semana quise borrar una parte del alma de esta historia», dijo con la voz temblorosa. «Pero el pueblo me enseñó algo que no olvidaré jamás. El arte pertenece a quienes lo sienten, no a quienes lo firman». El público lo aplaudió, pero la ovación más fuerte fue para el hombre que lo escuchaba entre bastidores, Jorge Negrete. Más tarde, cuando el teatro quedó vacío, Jorge se acercó al director. «Ernesto», dijo con calma, «nunca fue una pelea entre tú y yo. Fue una lección para todos nosotros». El director bajó la cabeza. «Gracias por devolverle vida a mi película». «Yo solo le devolví voz», respondió Negrete. «La vida ya estaba ahí. ¿Alguna vez una historia te hizo sentir que el cine era más real que la vida misma? Déjamelo en los comentarios, porque hay escenas que solo el corazón entiende». El amanecer en la Ciudad de México trajo una calma distinta. En los balcones aún colgaban carteles con la imagen de Jorge Negrete y frases improvisadas por la gente. «Gracias por no rendirte. Tu voz sigue viva». El escándalo se había transformado en homenaje. Lo que comenzó como un corte de película terminó siendo una historia de unión entre el arte y su público. Aquella mañana, Jorge despertó con una sensación de paz que no recordaba hacía años. Desde su ventana veía el bullicio de la ciudad y a un grupo de niños jugando a grabar películas con una vieja cámara de hojalata. Sonrió. «Eso es el cine», susurró, «cuando una historia inspira a contar otras». Horas más tarde, fue invitado a una entrevista radial en la KCW.
El locutor, visiblemente emocionado, comenzó: Don Jorge, usted logró lo que nadie había hecho, que el público decidiera el final de una película. ¿Qué se siente? Negrete respondió con serenidad: se siente justicia. El arte no debe pertenecer a los despachos ni a las tijeras, sino al corazón de quien lo vive. El silencio del estudio fue total. Hasta el operador dejó de mover los controles. En ese instante, millones de oyentes sintieron que el charro que cantaba sobre el amor y el honor también defendía la verdad del pueblo. Esa misma noche, el Cine París proyectó Corazón de Charro una última vez. Las entradas se agotaron. Familias enteras viajaron desde Puebla, Querétaro y Toluca solo para estar presentes. La proyección fue un acto casi religioso. Cuando llegó la escena final, la del amanecer y la confesión de amor, todos se levantaron sin que nadie lo pidiera. Una mujer gritó: esto no es ficción, es México, y el aplauso duró más de 5 minutos. Entre bastidores, el director Ernesto observaba con lágrimas en los ojos. Se acercó a Negrete al final y le extendió la mano. Gracias por no odiarme. Jorge le devolvió una sonrisa sincera. El arte no se hace con rencor, Ernesto, se hace con alma. Esa fue la última vez que Negrete pisó el Cine París. Semanas después, el gobierno declaró la sala Patrimonio Cultural del Cine Nacional. La butaca donde él se había sentado fue marcada con una pequeña placa de bronce. Aquí, el público hizo historia. Años más tarde, cuando nuevos actores y directores llenaban la pantalla, aquella historia seguía contándose. No por lo que ocurrió en la cinta, sino por lo que pasó fuera de ella, porque una multitud anónima recordó al mundo que ningún arte vale si olvida a la gente. La voz de Jorge Negrete, grabada en los corazones de todos, seguía resonando. Mientras me recuerden, seguiré cantando. ¿Y tú, si hubieras estado en aquella función, te habrías levantado también a pedir su regreso? Déjalo en los comentarios, porque hay aplausos que nunca terminan.